Antes de continuar con esta increíble historia, si te gusta la idea de misterios, aventuras y personajes complejos, no olvides suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Aquí siempre te traemos relatos cautivadores y sorprendentes, directamente del corazón de México o de cualquier lugar del mundo que quieras explorar. Haga clic en el icono de la campana. Para no perderte ningún capítulo nuevo, únete a nuestra comunidad de narradores. Ahora volvamos al comienzo con Joseph y las hermanas Apaches. El sol se ponía lentamente sobre la vasta extensión del norte de México, tiñendo el cielo de naranja y rojo, mientras el sonido del ganado resonaba por el rancho. Don Ernesto era un sencillo ganadero, sin posesiones ni fama, pero con una vida de trabajo duro. Su rostro, marcado por el tiempo, reflejaba las cicatrices de la lucha por la supervivencia, pero su alma era más resistente que cualquier tormenta que hubiera enfrentado. Su rancho estaba situado a las afueras de un pueblo, cerca de una zona conocida por tribus nómadas y leyendas antiguas. Siempre había oído historias sobre los apaches, pero nunca imaginó que un día el destino lo pondría en una encrucijada con el pueblo al que tanto temía y respetaba. Una calurosa mañana de verano, mientras cuidaban del rebaño, ocurrió algo inusual. 3 mujeres gigantescas, con la piel curtida por el sol y vestidas con cuero tosco, aparecieron en el camino de tierra que conducía a su granja. Las hermanas Apaches, conocidas por sus habilidades de combate y su férrea defensa de su tribu, tenían una misión, pero lo que al principio parecía un simple viaje, pronto se convirtió en un acontecimiento que cambiaría el curso de sus vidas. La líder de las hermanas, Xochitl, con su mirada de águila y su imponente porte, fue la primera en acercarse. Era la mayor de las 3, y a pesar de su apariencia intimidante, había algo en su voz que transmitía una silenciosa súplica de ayuda. Al darse cuenta de que las perseguían hombres desconocidos, don Ernesto actuó instintivamente. No sabía quiénes eran ni a qué se enfrentaban las hermanas, pero las acogió en su casa, ofreciéndoles refugio y comida. Al caer la noche y al iluminarse la granja con la luz de las estrellas, la tensión en las manos de Ernesto aumentó. No tenía ni idea de lo que había hecho, pero presentía que algo grave estaba a punto de suceder. No tardó mucho en que los hombres responsables de la persecución se acercaran, lanzando amenazas desde lejos. Don Ernesto, sin dudarlo, tomó su rifle y se paró junto a sus hermanas. El enfrentamiento resultante fue violento y rápido. Ernesto, un hombre sin experiencia en combate, logró repeler a los atacantes con la ayuda de sus hermanas. Lucharon con la fuerza de unas guerreras, pero fue don Ernesto quien marcó la diferencia en el momento crucial, sorprendiendo a todos al abatir al líder de los atacantes con un disparo preciso. Cuando la batalla terminó y el polvo se asentó, las hermanas miraron con curiosidad al hombre que les había salvado la vida. Xochitl, la líder de las hermanas, no pareció sorprendida, pero una nueva reflexión comenzó a brillar en sus ojos. Se acercó a Ernesto y sus palabras, aunque en voz baja, fueron claras. Hiciste más de lo que imaginabas. Don Ernesto se despertaba temprano todos los días, como siempre, pero había algo diferente en esa mañana. Las hermanas Apaches, a quienes al principio había considerado simplemente figuras imponentes y exóticas, ahora parecían tan cercanas como cualquier otra persona en su pueblo. Y Xochitl, con su postura firme y mirada atenta, parecía cargar con el peso de un profundo secreto, algo que aún no podía comprender. Las otras 2 hermanas, Tetl y Anaí, eran más jóvenes, pero compartían el mismo aura de misterio y respeto. Hablaban poco, pero sus acciones demostraban un vínculo indestructible, como si el vínculo entre ellas fuera más fuerte que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer. La vida de Ernesto, por difícil que fuera, siempre había sido sencilla.
El ganadero pasaba sus días cuidando sus rebaños, su pequeña granja, y evitando las complicaciones de los conflictos que dominaban la política local. Pero ahora, con la presencia de las hermanas apaches, se vio envuelto en algo mucho más grande de lo que su pequeño mundo podía ofrecer. El pueblo donde vivía, a su vez, era pequeño, pero contaba con un mercado que atraía a comerciantes de diversas partes de la región. Había una plaza donde la gente se reunía para hablar de asuntos cotidianos, pero las tensiones con grupos rivales y tribus indígenas, como los apaches, eran constantes. La presencia de las hermanas no solo era un misterio para Ernesto, sino también para los demás aldeanos. Algunos se preguntaban cómo habían llegado allí y qué estaba sucediendo en las montañas más allá de las tierras de Ernesto. El líder apache, que guardaba distancia y permanecía callado, tenía un nombre que Ernesto aún desconocía: Kachina. Era un hombre de pocos gestos, pero su autoridad era innegable. Su rostro transmitía la sabiduría de antiguas tradiciones y una mirada penetrante que parecía verlo todo. Kachina no estaba allí por casualidad, y don Ernesto pronto descubrió que su historia estaba ligada a aquellas montañas, a los secretos de una antigua rivalidad entre tribus y a un destino que, por alguna razón, ahora estaba entrelazado con el suyo. Con el paso de los días, las hermanas apaches comenzaron a integrarse en la vida de Ernesto de forma discreta, pero perceptible. Lo observaban mientras trabajaba, y Ernesto, a su vez, llegó a admirar su fuerza y dedicación. Sus conversaciones eran breves, pero siempre llenas de respeto. Una tarde, mientras observaba los rebaños pastando a lo lejos, Xochitl se acercó a Ernesto y por primera vez le reveló algo de lo que estaba sucediendo. Su tribu estaba siendo amenazada por una organización criminal que quería apoderarse de las tierras que les habían pertenecido durante generaciones. Las hermanas habían huido para advertir a otras tribus, pero fueron atacadas en el camino. Por eso estaban allí, en ese lugar aparentemente tranquilo, pero en realidad más peligroso de lo que imaginaban. Ernesto sintió el peso de las palabras de Xochitl. Él, un hombre sencillo, jamás imaginó verse involucrado en una guerra de tal magnitud. Pero, al mirar a sus hermanas y ver la seriedad en sus ojos, no podía negar la gravedad de la situación. La situación en la que se encontraban Ernesto y las hermanas apaches se volvía cada día más tensa. Los ataques de la organización criminal se intensificaban, y la aldea cercana comenzó a sufrir represalias. Hombres armados desconocidos comenzaron a aparecer en los caminos, y rumores de asesinatos y saqueos de tierras se extendieron rápidamente entre los residentes. El pánico se apoderó de la gente, y muchos temían que la violencia finalmente llegara a la finca de Ernesto. Las hermanas apaches, aunque firmes e imponentes, estaban visiblemente agotadas. Su misión parecía más difícil de lo que habían imaginado. Xochitl, la líder, intentó mantener la calma y la estrategia de resistencia, pero sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. Kachina, la líder apache, apareció una noche para hablar con Ernesto sobre lo que sabía de la organización criminal y lo que debían hacer para sobrevivir. «No se detendrán hasta conseguir lo que quieren», dijo Kachina con gravedad, mirando a Ernesto directamente a los ojos. «Nos enfrentamos a una guerra que no elegimos, pero es una guerra que debemos ganar si queremos conservar nuestra libertad y nuestras tierras». Ernesto se encontraba en un dilema. Sabía que nada de esto era su responsabilidad, pero las hermanas y Kachina se habían convertido en parte de su vida y no podía simplemente irse. El ganadero sentía un gran peso en el corazón, pues aunque quería ayudar, también sabía que su vida sencilla no lo había preparado para algo tan grande. Carecía de experiencia en combate, ni de las habilidades que poseían las hermanas apaches.
La tensión aumentó aún más cuando una mañana, al regresar de una larga jornada de trabajo, Ernesto encontró su finca invadida. Su casa fue saqueada, sus rebaños dispersados y se había dejado una esquela en la puerta. El miedo se extendió como la pólvora. La organización criminal estaba enviando un mensaje claro: o se rendía, o la violencia sería el destino de todos. Xochitl no dudó. Se reunió con sus hermanas y, por primera vez desde su llegada, no estaban allí solo para esconderse. Estaban allí para luchar. El líder apache, Kachina, también hizo su parte, reuniendo a miembros de su tribu y aliados locales. Don Ernesto, aún sin querer involucrarse más, ya no podía mantenerse al margen. Se encontraba ante un dilema moral: proteger sus tierras y a quienes había empezado a considerar su nueva familia, o huir e intentar salvar su vida. Al mirar a las hermanas apaches y sentir la mirada decidida de Xochitl, algo despertó en su interior. Sabía que ya no podía huir de la guerra y que junto a ellas existía la posibilidad de la victoria. La batalla final se acercaba. Lo que parecía una lucha por la supervivencia pronto se transformaría en una guerra por la justicia y la protección del legado de todos. El líder apache Kachina se aseguró de enseñarle a Ernesto algunas técnicas básicas de defensa personal, y aunque era inexperto, el simple hecho de estar junto a los apaches le dio una fuerza inesperada. No sabía cómo, pero sentía que su vida había cambiado para siempre y que la decisión que tomara en las próximas horas definiría no solo su destino, sino también el futuro de las hermanas apaches. A medida que aumentaban las tensiones, las subtramas que antes parecían menores comenzaron a entrelazarse de formas más complejas, afectando directamente la dinámica del conflicto principal. Don Ernesto comenzaba a comprender que su propia vida estaba entrelazada con los sucesos relacionados con las hermanas apaches y la organización criminal. Al repasar su historia y sus raíces, recordó un secreto que su familia había guardado durante muchos años. Su abuelo, un hombre alejado de todo lo relacionado con la violencia, había sido un guerrero que luchó contra una facción rival. No era algo de lo que se enorgulleciera, pero el legado de su familia siempre había estado marcado por decisiones difíciles, y ahora se encontraba ante una situación similar. Al mismo tiempo, las hermanas apaches, con toda su fuerza y sabiduría, enfrentaban sus propias luchas internas. Xochitl, la mayor y más sabia, soportaba una inmensa carga emocional. Su posición de liderazgo no solo se debía a su fuerza física, sino también a su capacidad para mantener la cohesión del grupo, algo que se esforzaba por preservar, incluso cuando sus sentimientos estaban a flor de piel. La tensión con el líder Kachina también era palpable. Él, con su actitud reservada, comenzaba a distanciarse de ella. Había una pequeña, pero creciente fricción sobre qué estrategia seguir en la lucha contra la organización criminal. Tetl, la hermana menor, era ferozmente leal, pero su ingenuidad sobre el mundo exterior la hacía vulnerable. Comenzó a aferrarse a Ernesto, no solo por la protección que le ofrecía, sino por algo más profundo, quizás una necesidad de conexión que nunca antes había experimentado. Veía en él una fuerza sencilla pero genuina que contrastaba con la complejidad del mundo de su hermana Xochitl y el de la líder Kachina. La mirada atenta y los gestos cariñosos entre ambos se hicieron más evidentes, y esto generó una tensión subyacente en el grupo. Anaí, la más introspectiva de las tres, sabía que se acercaba el momento de actuar, pero también cargaba con la angustia de una decisión que no podía tomarse impulsivamente. Tenía un profundo sentido de lealtad hacia su pueblo, pero también sabía que si algo les sucedía a sus hermanas, estaría sola, y esa era una perspectiva aterradora. A menudo hablaba con Ernesto, no sobre los ataques inminentes, sino sobre cómo se sentía.
No hablaba mucho, pero sus palabras, aunque escasas, tenían el poder de conmover profundamente a quienes las escuchaban. Kachina, el líder apache, comenzaba a actuar con un propósito más profundo, uno que Ernesto aún no comprendía del todo. Su enfoque en las estrategias militares parecía inflexible, pero había momentos en que parecía dudar. Quizás había algo más en el pasado de Kachina que explicaba la urgencia de proteger a su tribu y derrotar a sus enemigos, algo relacionado con las pérdidas pasadas y una venganza silenciosa que llevaba dentro. Esta falta de transparencia creó un velo de misterio alrededor del líder y volvió la situación aún más impredecible. Ernesto, en su intento por involucrarse más en la lucha por la supervivencia, también se enfrentó a dilemas personales. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Su vida sencilla, marcada por su conexión con la tierra y el ganado, no lo preparó para lo que estaba a punto de suceder. Comenzó a cuestionarse el significado de su propio viaje. ¿Estaba destinado a ser más que un simple ganadero? ¿O se convertiría en una pieza clave de una lucha mucho mayor? La aldea, que antaño parecía una comunidad pacífica, se estaba convirtiendo en un punto de convergencia para fuerzas mucho mayores. Mientras tanto, una duda se cernía sobre todos. ¿Eran las hermanas apaches realmente quienes decían ser? El secreto tras la persecución que las había obligado a huir parecía más complejo de lo que habían imaginado inicialmente. Kachina estaba involucrada en algo mucho más grande, y Ernesto sabía que, una vez involucrada, no habría vuelta atrás. Era una tarde sofocante cuando finalmente llegó el punto de inflexión. La tensión que se había acumulado durante semanas alcanzó su punto álgido cuando, una mañana, las hermanas apaches y don Ernesto fueron atacados inesperadamente en el corazón del rancho. Ya no se trataba de una simple emboscada ni de una represalia de criminales. Era algo más calculado, más frío. La invasión no solo provenía de hombres armados. Llegaron con una fuerza abrumadora, liderada por alguien que Ernesto jamás imaginó posible. Kachina, el líder apache. El hombre que había sido un aliado, que los había apoyado a todos, ahora revelaba sus verdaderas intenciones. Don Ernesto estaba atónito, sin saber cómo reaccionar. Había creído que Kachina era parte de la solución, pero la realidad que se desplegaba ante sus ojos era completamente diferente. Xochitl fue la primera en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya sabía que había algo extraño en la forma en que Kachina manejaba las estrategias, pero nunca imaginó que él era el verdadero enemigo. Sin embargo, ahora todo tenía sentido. Kachina intentaba manipular la guerra entre las tribus y la organización criminal para lograr un objetivo personal. No era solo un líder, era un hombre que buscaba venganza por algo perdido, algo que Ernesto aún no comprendía del todo. «No lo entiendes, Ernesto», dijo Kachina con una sonrisa fría, con la mirada distante, casi arrepentida. «Lo que hago es la única manera de que mi gente sobreviva. Para que las tribus apaches dominen finalmente esta tierra, necesitamos romper todos los lazos, destruir todas las alianzas, incluso con aquellos que consideramos amigos. Eras un aliado, pero ahora solo eres un obstáculo más». Esas palabras impactaron a Ernesto como una bomba. Nunca había considerado que Kachina pudiera ser parte del problema, y mucho menos que pudiera ser tan frío y calculador. Kachina reveló que su lucha no solo consistía en defender a su tribu, sino también en intentar controlar las tierras y el destino de todo el norte de México. Quería un nuevo orden, uno donde él fuera el centro, el verdadero líder, por encima de todo y de todos. Las hermanas apaches estaban siendo utilizadas como peones en su juego, sin siquiera conocer su verdadera motivación. Xochitl, en un momento de lucidez, comprendió que la lucha de su tribu no podía ganarse con la ayuda de alguien como Kachina.
Sabía que la única manera de asegurar la supervivencia de su pueblo era ir en contra de todo lo que Kachina había planeado. Pero ¿cómo podría hacerlo sin destruir su propia identidad y la de su pueblo? En un momento de confrontación directa, Xochitl se encontró cara a cara con Kachina, la fuerza de la tradición apache, contra el nuevo régimen que él deseaba establecer. Le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Si sigues por este camino, acabarás destruyendo todo lo que representa la tribu. No somos guerreros para librar guerras que no nos pertenecen. Somos gente de honor, Kachina. Lucha por nosotros, no contra nosotros. Kachina la miró fijamente y en ese instante pareció que algo en su corazón se conmovió. Dudó, pero rápidamente se recompuso. La batalla era inminente y la línea entre ambos estaba claramente trazada. Xochitl sabía que para derrotar a Kachina tendría que tomar una decisión drástica. Tendría que usar la confianza que él había depositado en ella y cambiar las tornas, traicionando la lealtad que tanto valoraba. Al comenzar la batalla, con todos preparándose para el combate, don Ernesto tomó una decisión inesperada. Sabía que no tenía el poder para derrotar físicamente a Kachina, pero tenía algo que podía marcar la diferencia: el poder de la información. Al escuchar una conversación entre Kachina y sus seguidores, Ernesto descubrió un plan secreto que implicaba un ataque a una aldea pacífica, y fue esto lo que utilizó para cambiar el curso de la batalla a favor de su propia supervivencia y la protección de las hermanas apaches. El silencio que siguió al enfrentamiento era casi palpable. La batalla entre Xochitl y Kachina, aunque aún no se había resuelto, había llegado a un punto de inflexión. Kachina, la líder apache, se encontraba lejos del campo de batalla, incapaz de actuar como antes. Las hermanas apaches estaban al lado de Xochitl, pero la confianza entre ellas y su líder, que había sido un pilar de su lucha, se había roto irremediablemente. Ernesto, por su parte, sintió el peso de sus decisiones. Al revelar el plan secreto de Kachina para atacar la pacífica aldea, había traicionado no solo a Kachina, sino también sus propias convicciones. Fue un acto desesperado, impulsado por el instinto de proteger a quienes se habían convertido en su familia. Sin embargo, lo que no sabía era cómo esto cambiaría su relación con Xochitl y qué consecuencias podría tener para el futuro de todos. Mientras las hermanas apaches discutían entre sí, Xochitl, aún conmocionada por la traición de Kachina, se volvió hacia Ernesto. Sabía que él había actuado por urgencia, pero el precio sería alto. Kachina, con el ego herido, era ahora más peligroso que nunca. No aceptaría la derrota tan fácilmente. Y Xochitl sabía que, al elegir un camino diferente al de Kachina, también había puesto en riesgo su propia vida, así como la de sus hermanas y la de Ernesto. «No quería que fuera así, Ernesto», dijo Xochitl con una mirada cansada pero decidida. «No lo entiendes. Kachina no es solo un líder, es una idea, una fuerza que impulsó a nuestra tribu. Derrocarlo es más complicado de lo que parece. Sabía que no era la solución, pero ahora, al imponernos esta carga, también has creado un enemigo que no puede ser ignorado». Ernesto permaneció en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Xochitl. Sabía que sus acciones habían alterado el curso de los acontecimientos, pero no veía otra salida. Había elegido proteger la pacífica aldea, pero esto, de alguna manera, significaba que ahora se oponía a gran parte de la tradición apache, que apenas comprendía. Mientras tanto, Kachina, aislado, comenzó a recuperar fuerzas. No iba a desaparecer sin más, no después de la traición sufrida. Ahora tenía un nuevo objetivo: destruir todo lo construido,
todo lo que creía posible lograr mediante su liderazgo. La rabia y la sed de venganza consumían su mente. La idea de Kachina era simple, pero peligrosa. Si él no podía liderar, nadie más podría. Así pues, comenzó a reclutar nuevos aliados, grupos criminales y antiguos enemigos de su tribu, que querían ver destruido el orden tradicional. Aunque el futuro parecía incierto para todos los involucrados, el mayor desafío de Ernesto apenas comenzaba. Sabía que, aunque sus acciones habían estado motivadas por la protección de todos, aún carecía de la capacidad para enfrentarse directamente a Kachina. Había algo más importante en juego, algo que implicaba no solo combate físico, sino una batalla por la supervivencia de una cultura, de una tradición que estaba a punto de ser destruida. Xochitl también sabía que esta lucha no se trataba solo de ganar una batalla. Era una lucha por el alma de su tribu, por la preservación de su historia y sus valores. Tendría que actuar con sabiduría, y sus hermanas necesitaban estar unidas más que nunca si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir a la guerra que se avecinaba. La decisión de Xochitl era clara, pero eso no significaba que tuviera todas las respuestas. La tensión crecía en cada rincón de la granja, y el sonido del viento en los árboles parecía traer consigo el presagio de una lucha mucho mayor de lo que nadie pudiera haber imaginado. La lucha interna que Ernesto y las hermanas apaches enfrentaban comenzaba a manifestarse con mayor claridad. El impacto de la traición de Kachina aún pesaba sobre todos, pero el momento de superarla comenzaba a tomar forma. El ganadero, que inicialmente se veía a sí mismo como un simple hombre de campo, comenzaba a descubrirse en un papel mucho más importante. Ya no era un simple espectador de esta historia, era parte de la lucha, una pieza fundamental en la guerra que estaba a punto de intensificarse. Xochitl, con su espíritu indomable, llegó a reconocer que su decisión de seguir su propio camino, en lugar de apoyar el liderazgo de Kachina, no era solo una cuestión de lealtad, sino de honor. Empezó a comprender que la verdadera fuerza de su tribu residía en quienes estaban dispuestos a luchar no solo por territorio, sino por la preservación de su cultura y libertad. Sus hermanas, Tetl y Anaí, estaban allí para apoyarla, pero Xochitl sabía que la mayor responsabilidad recaía sobre sus hombros. Necesitaba ser la líder que su tribu merecía, una líder capaz de tomar decisiones difíciles y al mismo tiempo inspirar confianza. Ernesto también comenzó a comprender que aunque su vida como ganadero era sencilla, lo había moldeado de maneras que hasta entonces no había comprendido. Trabajar con los rebaños le había enseñado paciencia, a afrontar lo inesperado y a sobrevivir con poco. Estas habilidades, antes consideradas triviales, ahora lo preparaban para afrontar desafíos mucho mayores. Su relación con el líder apache Kachina se había roto, pero Ernesto había encontrado un nuevo camino. Estaba aprendiendo a confiar en sí mismo, a tomar decisiones rápidas y firmes, incluso ante la incertidumbre. Poco a poco, la granja se transformó en un campo de entrenamiento improvisado, donde las hermanas apaches y Ernesto pasaban los días preparándose para la inminente confrontación. Xochitl le enseñó a Ernesto a luchar con la precisión de un guerrero apache, mientras que él la ayudaba a mejorar sus estrategias de defensa, basándose en la experiencia práctica de su vida en el campo. Tetl, aunque joven, demostró ser una excelente estratega, usando su agilidad para anticipar los movimientos enemigos. Anaí, a su vez, fue quien comenzó a recopilar información crucial, utilizando su capacidad de observación y atar cabos que otros no veían. Mientras tanto, Kachina, al otro lado de la lucha, se encontraba en su propio camino de transformación. La pérdida de su poder y su estatus de líder le provocó una crisis interna. La idea de venganza,
que lo había impulsado hasta entonces, comenzó a mezclarse con un sentimiento de arrepentimiento. Empezó a comprender que, al intentar destruir todo lo que se le oponía, también estaba destruyendo algo dentro de sí mismo. En el fondo, Kachina sabía que la verdadera batalla no era contra las hermanas apaches, ni contra Ernesto, sino contra su propia naturaleza. Pero sería demasiado tarde para revertir sus decisiones. Mientras Xochitl y Ernesto se preparaban para la confrontación final, ambos sabían que no podían hacerlo solos. Se necesitaban mutuamente para superar lo que les esperaba. Xochitl finalmente comprendió que lo que la convertía en una verdadera líder no era la fuerza física, sino su capacidad de unir a la gente, de motivarla a luchar por algo más grande que ellos mismos. Antes no lo había percibido, pero ahora estaba lista para asumir este liderazgo con más sabiduría y humildad. Ernesto, por su parte, veía el valor de sus acciones cotidianas. No era un héroe de guerra, pero con cada paso que daba, con cada desafío que enfrentaba junto a las hermanas apaches, se convertía en alguien mucho más importante de lo que había imaginado. Se convertía en la persona que podía cambiar el curso de la historia, no por su fuerza, sino por su valentía y su capacidad de alzarse, incluso cuando todo parecía perdido. La noche anterior al gran enfrentamiento, las palabras de Xochitl resonaron en el corazón de Ernesto. La verdadera fuerza proviene de quienes somos, no de quienes creemos que deberíamos ser. Hoy luchamos por nuestra libertad, por nuestra tierra y por nuestro futuro. El ambiente en el rancho de don Ernesto era denso, como si la tierra misma estuviera en sintonía con lo que estaba a punto de suceder. Cada preparación, cada movimiento de las hermanas apaches y Ernesto se hacía con silenciosa concentración. La batalla final se acercaba, pero algo más allá del conflicto físico parecía estar en juego. Xochitl y Ernesto sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, pasara lo que pasara. Xochitl, ahora plenamente consciente de su rol como líder, sabía que ya no podía flaquear. La noche anterior, marcada por profundas conversaciones y momentos de reflexión, le había hecho comprender que el verdadero liderazgo no solo reside en mandar, sino en inspirar. Se volvió hacia sus hermanas y con una mirada decidida les dijo: «Nuestra lucha no es solo por nosotras, es por la tierra que nos ha sido dada, por las generaciones venideras. No podemos permitir que los Kachina destruyan todo lo que hemos construido, todo lo que somos». Tetl, la más joven e impulsiva, asintió con expresión seria y llena de determinación. Sabía que no había vuelta atrás. Anaí, la más introspectiva, observaba el horizonte con mirada pensativa. Tenía un don para percibir lo que otros no veían, y sabía que, incluso con todas las estrategias, lo que vendría sería una lucha de vidas y destinos entrelazados. Ernesto, por su parte, continuó procesando su transformación. Él, que antes se veía como un simple ganadero, ahora comprendía que su verdadera fuerza residía en su capacidad de conectar con los demás, de luchar por algo más grande que él mismo. Xochitl, al percibir su evolución, le dijo en un momento de intimidad: «Has encontrado tu verdadero camino, Ernesto. No nos define solo lo que hacemos, sino lo que elegimos defender». Don Ernesto no podía dejar de pensar en las palabras de Xochitl. Sabía que esta lucha no era solo una batalla de armas, sino una guerra por ideales, por la cultura y, sobre todo, por la supervivencia de su pueblo y sus hermanas apaches. Se sentía listo para enfrentar a Kachina, no con odio, sino con una determinación fría y firme. El grupo, ahora más unido que nunca, realizó los últimos ajustes a su estrategia. La granja, antaño un lugar de trabajo duro y tranquilidad, se había convertido en una fortaleza improvisada. Ernesto utilizó su conocimiento del terreno, su habilidad con el ganado y su familiaridad con el entorno para crear trampas y emboscadas, mientras Xochitl coordinaba tácticas con sus hermanas.
Anaí, con su aguda percepción, trazó mapas y observó los movimientos del enemigo. Tetl se encargó de mantener el ánimo de todos, usando su juventud y energía para motivar al grupo. La preparación física era solo una parte de lo que estaba sucediendo. La verdadera batalla se libraría dentro de cada uno de ellos. Todos los miembros del grupo eran conscientes de que el enfrentamiento final no era solo cuestión de victoria o derrota, sino de decisiones que definirían sus destinos. Al caer la noche y alzarse en el cielo la última luna llena antes de la batalla, Xochitl se distanció del grupo y subió a la cima de una colina, contemplando el horizonte. Sentía el peso de lo que estaba por venir, pero también una sensación de claridad. El momento de la batalla estaba más cerca que nunca, y sabía que, pasara lo que pasara, lo daría todo para asegurar la supervivencia de su tribu. Ernesto se acercó a ella en silencio, percibiendo la carga emocional que llevaba. No dijo ni una palabra, pero permaneció a su lado, ofreciéndole su silenciosa presencia como apoyo. Estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. «Mañana será el día que lo cambie todo», dijo Xochitl con voz firme, pero cargada de emoción. «No podemos fallar». Ernesto asintió, percibiendo la gravedad del momento. Estaban listos para afrontar lo que viniera, sabiendo que la batalla no era solo por la victoria, sino por la esencia misma de quienes eran. El amanecer de ese día llegó sin piedad, y con él, la decisión final. El aire estaba tenso, como si la tierra misma sintiera el peso de la batalla que se aproximaba. El sonido del viento en los árboles y el lejano zumbido de los pájaros eran los últimos vestigios de tranquilidad antes de la tormenta. Don Ernesto, Xochitl y las hermanas apaches estaban preparados, pero algo en lo profundo de sus corazones sabía que nada volvería a ser igual. El destino, ahora, estaba en sus manos. El enemigo no tardó en llegar. Kachina, con su séquito de seguidores y aliados, se acercaba con paso firme. Parecía decidido, con el rostro lleno de ira, pero también de cierta tristeza, como si supiera que este enfrentamiento definiría no solo el futuro de su tribu, sino también el suyo propio. Las hermanas apaches estaban preparadas, y Ernesto, a pesar de ser un hombre sencillo, se había convertido en una pieza crucial en este juego de supervivencia. La batalla comenzó con el sonido de disparos y gritos que resonaban por el campo. Kachina avanzó con todas sus fuerzas, pero Xochitl no se dejó intimidar. Estaba decidida a defender su tribu, su historia y su cultura. Con impresionante agilidad, guió a sus hermanas en una serie de maniobras, aprovechando el terreno a su favor, con emboscadas que Ernesto ayudó a planificar. Cada movimiento parecía perfectamente sincronizado, como si todas supieran qué hacer sin necesidad de hablar. La lucha fue feroz, pero Xochitl, Tetl, Anaí y Ernesto estaban sincronizados, trabajando como una unidad cohesionada, lo que les daba ventaja sobre la superioridad numérica del enemigo. Cada emboscada de Ernesto y sus hermanas debilitaba la confianza del grupo de Kachina. Sin embargo, Kachina, con su experiencia bélica y brutalidad, continuó avanzando, forzando la confrontación directa. Fue cuando Ernesto se encontró cara a cara con Kachina que llegó el clímax. El líder apache, imponente y decidido, miró al pastor con una mirada que mezclaba desprecio y comprensión. «¿Creías que podías cambiar la historia, Ernesto?», preguntó Kachina con voz grave. «No lo entiendes. Todo lo que hice fue por mi pueblo, para asegurar que los apaches nunca más fuéramos subyugados». Ernesto, respirando con dificultad, sintió el peso de las palabras de Kachina. Sabía que el hombre que tenía delante creía firmemente en lo que hacía, pero la violencia y la traición que promovía eran injustificables. Sin dudarlo, Ernesto respondió: «No puedes salvar a tu pueblo destruyendo todo lo que es. No hay honor en eso». Kachina,
Con un movimiento rápido desenvainó su espada y avanzó, pero Ernesto, más experimentado de lo que jamás imaginó, aprovechó la agilidad adquirida durante sus días de entrenamiento con Xochitl, logró desarmarlo y en un movimiento inesperado cambió la situación. Kachina, con expresión de sorpresa, cayó de rodillas, derrotado. Por un instante, el campo de batalla quedó en silencio. La victoria parecía segura, pero Kachina, con la expresión de quien lo ha perdido todo, miró a Xochitl. La batalla no ha terminado, Xochitl. Aunque caiga, no será el fin. Tú, tu tribu, todos ustedes están condenados a sufrir. Xochitl lo miró con profunda tristeza. Sabía que la guerra nunca terminaría mientras persistieran el odio y el ansia de poder. Pero al derrotarlo allí, había demostrado que la tribu apache no se rendiría, que eran más fuertes que cualquier fuerza externa o traición. Kachina fue arrebatado por sus propios seguidores, pero la herida que infligió a la tribu apache no sería fácil de sanar. Xochitl lo sabía, pero también sabía que, con su derrota, comenzaba una nueva era. Una era donde la lucha ya no sería por venganza, sino por la preservación de la cultura y la identidad de su pueblo. Don Ernesto sentía ahora el peso de su viaje. Ya no era solo un ganadero, se había convertido en parte esencial de la resistencia, de la lucha por la supervivencia. Miró a Xochitl y sin mediar palabra, ambos comprendieron. Juntos eran más fuertes, más unidos que nunca. La batalla se había ganado, pero la verdadera lucha, por la paz, por la reconstrucción y por preservar lo que era importante, apenas estaba comenzando. La paz que siguió a la batalla estuvo marcada por una inevitable reconstrucción. El campo de batalla, antes consumido por el caos y la violencia, era ahora un espacio silencioso, aunque aún lleno de cicatrices. Don Ernesto y Xochitl, uno junto al otro, contemplaban el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. La tierra que habían luchado por proteger parecía más vasta y a la vez más íntima, como si se hubiera convertido en parte de ellos de una forma que antes no comprendían. Las hermanas apaches estaban ahora reunidas en torno a Xochitl, quien finalmente se había consolidado como la líder que su tribu necesitaba. El peso de la responsabilidad que soportaba era enorme, pero sentía por primera vez que estaba en el camino correcto. Lo que le quedaba ahora era reconstruir lo que había sido destruido: las relaciones, la confianza y, sobre todo, la esperanza. La victoria sobre Kachina, aunque importante, no trajo consigo la satisfacción que muchos esperaban. Y Xochitl sabía que, a pesar de haber derrotado al líder, el verdadero enemigo seguía presente. El ciclo de violencia que consumió tantas vidas, la lucha por el poder, el deseo de venganza. Había aprendido que la verdadera fuerza residía en resistir la tentación de seguir este ciclo y, en cambio, buscar un camino más pacífico y justo para su tribu. Don Ernesto también comprendió que la tierra y los rebaños ya no eran el centro de su vida. Lo que importaba ahora era el legado que dejaría, lo que había ayudado a construir. Él y Xochitl, juntos, podrían afrontar los nuevos retos que surgirían, pero lo más importante, la confianza mutua, el respeto y la unidad, se habían convertido en la base de su camino. La conexión entre ellos no era simplemente una alianza forjada por la necesidad, sino una verdadera alianza forjada en la adversidad. A medida que la tribu apache comenzaba a reconstruirse, se abrieron nuevas posibilidades para todos. Las tierras estaban seguras y la paz finalmente parecía posible, aunque los desafíos seguían siendo grandes. Xochitl sabía que no podía hacerlo todo sola, pero con Ernesto a su lado y la tribu unida, creía que podrían lograr un futuro más estable, justo y digno. El legado de Kachina había quedado atrás, pero las lecciones de su liderazgo fallido y su incansable búsqueda del poder no serían olvidadas. Ahora tenían la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de construir una nueva historia para su tribu,
Una historia donde el amor por la tierra, la familia y la cultura fuera más fuerte que cualquier odio o deseo de venganza. El campo, que una vez fue escenario de una sangrienta batalla, ahora comenzaba a florecer de nuevo. Y en el horizonte amanecía una nueva era. Una era de reconstrucción, de sanación y, en última instancia, de esperanza. Pasaron los años y la historia de Xochitl y Ernesto se convirtió en leyenda. La tribu Apache, ahora más fuerte que nunca, prosperó bajo el liderazgo de Xochitl, quien preservó su cultura y a su gente, evitando los errores del pasado. Ernesto, quien se había convertido en parte de la historia de esa tierra, continuó junto a su familia Apache, ayudando en la reconstrucción y protección de las tierras. La paz finalmente encontró su hogar, no en la ausencia de desafíos, sino en la valentía de enfrentarlos juntos. Su legado fue de resiliencia, unidad y, sobre todo, esperanza para las generaciones futuras. Si disfrutaste esta historia de lucha, superación y unidad, compártela con tus amigos. Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión sobre el destino de Xochitl, Ernesto y su tribu. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes e inspiradoras. Construyamos juntos un mundo lleno de valentía, esperanza y resiliencia.